Sí, bueno. Bien, mis hermanos, pues vamos nosotros a tomar este tiempo ahora para, para meditar en la palabra de Dios, para pedirle a Dios, vamos a orar a Dios, pedirle que nos guíe, que nos dirija en este momento y, y poder pedirle a su Espíritu Santo que nos haga mirar en este momento su palabra perfecta, su voluntad extraordinaria, maravillosa para nuestra vida, entender y comprender. Estamos en esta serie de mensajes hablando de las perfecciones, de los atributos de Dios, y hemos titulado a la serie Contemplando a Dios, porque es la idea, mis hermanos, mirar a Dios cada vez a través del conocimiento que Él puede darnos, a través de su palabra, de Él mirarlo y contemplarlo de una manera que probablemente no lo habíamos hecho antes, porque cada vez más al conocerle a Él podemos mirar más acerca de Dios a través de su palabra y lo que su palabra nos enseña de Él, para adorarlo, para exaltarlo, para maravillarnos de su extraordinaria obra que hizo por ti y por mí. Y vamos a orar a Dios en este momento. Incline su rostro, mis hermanos, y vamos a pedirle a Dios su dirección en este tiempo. Amado Dios y Padre Celestial, oh glorioso Salvador, oh todopoderoso Dios soberano, Dios que todo lo ve, Dios inmutable, Dios fiel, que no cambia, que nos ha mostrado su maravillosa bondad y misericordia al extendernos esta salvación tan grande, oh Padre. Gracias. A ti te adoramos, a ti te exaltamos y glorificamos tu nombre, porque eres digno de recibirla, oh Dios. Y reconocemos, oh Padre, ante ti nuestra incapacidad, Señor. Aún, Señor, cuando tú nos has rescatado, aún reconocemos la necesidad que tenemos de ti, Señor, porque anhelamos, Señor, que tú sigas haciendo la obra en nosotros. Que, amado Dios, tú sigas santificándonos, que tú esa buena obra, como lo dice Pablo a los filipenses, esa buena obra que tú iniciaste, Señor, la perfecciones hasta el día de Jesucristo. No somos obras aún completas, Señor, porque tú sigues perfeccionando, Señor, tu obra en nosotros. Pero es nuestro anhelo seguir siendo cada vez más como tú. Que la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, siga formándose en nosotros. Que el carácter de tu Hijo Jesucristo siga formándose en nosotros para llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos. Y ahora, Padre, en la exposición de tu palabra, Señor, reconocemos nuestra incapacidad aún también en ello, Señor, rogando a tu Espíritu Santo, Señor, que quite toda distracción, rogando a tu Espíritu Santo que quite todo aquello que no es de ti, Señor, y que podamos contemplarte a ti, oh Dios, contemplar al Dios al que adoramos, contemplar al Dios en el que creemos, al Dios por el cual vivimos, al Dios por el cual servimos, al Dios por el cual caminamos para agradarle, Señor. Oh Dios, ayúdanos, te necesitamos, Señor. Úsame a mí como un instrumento solamente en tus manos, pues reconozco de igual manera mi debilidad sin ti. Sin ti nada podemos hacer, oh Dios, te necesitamos. Separados de ti, nada somos, oh Padre. Y te rogamos tu auxilio, Señor, en este momento, que tu palabra penetre en nuestros corazones y haga, Señor, para lo que ella fue enviada en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Contemplando a Dios. Podríamos hablar muchísimo, si este título pudiera ser muy, muy grande, pero lo he reducido a la ira y la justicia de Dios. Y más adelante voy a mencionar por qué del título podríamos agrandarlo muchísimo más, porque vamos a ver más allá de esto. Pero la ira y la justicia de Dios parecieran que no son unos atributos de Dios de los cuales se hable demasiado, se hable mucho de la justicia, se habla más del amor, se habla más de la misericordia, de la bondad de Dios. Pero como tal, una ira santa de Dios, la justicia de Dios que obra en Dios mismo de manera santa, porque Él es santo y porque Él es perfecto en todos sus atributos,
Bueno, vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Existe en cada uno de nosotros, por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, un sentido de justicia en nuestro interior. Y vivimos en un mundo donde correctamente, evidentemente y correctamente, se exige justicia ante las injusticias y atrocidades que vivimos en este mundo, que se escuchan en las noticias, que vemos en los periódicos, que vemos en las redes sociales, donde ya ni siquiera hay una restricción de si alguien no quiere ver algo, no, aparece todo a color. Miramos la maldad alrededor de todo esto y de lo que nos rodea en este mundo. Nuestra respuesta natural ante las injusticias es exigir justicia, es querer justicia. Creemos que las injusticias provocadas son primariamente hacia nosotros, mis hermanos, y lo pensamos de esa manera porque son a veces contra nosotros ciertamente, pero yo le invito, mis hermanos, a que miremos un panorama más amplio, porque primariamente las injusticias que se causan en el mundo son directamente y primariamente hacia el Creador, hacia ese santo Dios que no admite el pecado delante de Él. De hecho, cuando las injusticias pasan, la primera pregunta que surge de la creación, porque creemos que son hacia nosotros directamente, primariamente, es: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ante esas injusticias? Nos airamos y se nos remueven las entrañas ante las injusticias y vivimos con una sensación como de que nada sucede en el mundo, a nuestro alrededor. Hay un anhelo en el hombre que tiene que desea el ser humano de que haya justicia en el mundo. El ser humano se siente aliviado cuando un maleante, cuando alguien que cometió un crimen es sentenciado y es juzgado. Y justamente, la realidad es que eso debe de ser así. Dios para eso puso los gobiernos. A pesar de las circunstancias, bueno, ya eso es otro tema, pero bueno, Dios para eso puso los gobiernos, para ejercer justicia en los países en donde nosotros nos desenvolvemos. Pero cuando el mal, mis hermanos, no es castigado, la ley viene a ser palabras al viento y nos sentimos con una sensación de que algo faltó, de que algo no sucedió como debía suceder. Los atributos de Dios son perfectos en sí mismos, mis hermanos, pero también se complementan el uno al otro. Si Dios no supiera todo, no sería omnipotente. Si Dios no fuera supremo, no sería soberano, no sería omnisciente. Y si no supiera todo, sus planes podrían cambiar. Y Él no sería fiel a esos planes que Él decretó, porque Él no lo sabría todo. Si Él fuera mutable y no inmutable, no podríamos confiar en un Dios que prometió una vida eterna, pero si Él cambia, bueno, pues cómo creerle a un Dios así. Pero no, ese no es nuestro Dios, mis hermanos. En un mundo como este podemos evadir la justicia, pero mis hermanos, Dios, que lo sabe todo, que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, Dios no dejará impune esas injusticias. Nadie va a escapar de su justicia, nadie va a escapar de su ira. Tarde que temprano, dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Yo pagaré. A nosotros nos encantaría ver que la ira de Dios cae en el mismo instante en que alguien comete un crimen, la ira de Dios cae en ese mismo instante sobre esa persona. A nosotros nos encantaría eso. Y muy erróneamente el ser humano piensa de aquellos que no son castigados en el momento y que ni siquiera la misma justicia del gobierno es aplicada. Ellos quisieran que cayera un rayo en ese momento, y a veces cuando no sucede eso se preguntan: ¿dónde está Dios? De Él es la venganza, Él pagará. El hecho de que ese maleante no sea incriminado, el hecho de que la justicia de Dios no caiga y la ira de Dios caiga sobre él en ese momento, no quiere decir que Dios no lo vaya a hacer o que Dios no exista. Eso no prueba nada. Sin embargo, mis hermanos, la ira de Dios no se derrama sobre el pecador por su tamaño, sino contra quien se comete. Ese es el punto. Ese es el punto de entender la ira de Dios, la justicia de Dios. No es por ese tamaño, sino por contra quien se comete. Por eso, mi hermano, usted y yo, sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, donde vivíamos simplemente por la naturaleza pecadora que nosotros teníamos,
fluíamos sin ningún problema en nuestro pecado, y ese pecado no era contra otros, sino era directamente y primariamente contra Dios, o sí contra los demás, pero primariamente contra el Dios, el creador, el soberano. Y por esa razón el juicio de Dios tenía que caer sobre nosotros. Vamos a ir explicando un poco más a fondo esto. Entonces, mis hermanos, el pecado que usted y yo cometemos es contra el Dios santo, santo, santo. Vamos a Romanos 1, capítulo 1, versículo 18. Y si bien, bueno, vamos a estar viendo la ira de Dios alrededor de toda la palabra, este pasaje, mis hermanos, nos muestra esta reacción que Dios tiene ante el pecado. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Le voy a dar una vez más lectura. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. Dios se aira. Es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas, como algo que necesita justificación. No, Dios no se aira, Dios no se enoja, Dios ama. Dios es todo amor, y sí que lo es, claro que lo es. Él es amor, no contiene amor, Él es en su naturaleza y en su perfección, Él es amor, eso es cierto. Pero el omitir ciertos detalles como su justicia, como la ira en reacción al pecado, porque Él es santo y es perfectamente santo, oh mis hermanos, eso no podemos omitirlo. La palabra de Dios lo habla de principio a fin. Hay algunos probablemente que no dicen abiertamente que la ira de Dios pareciera, dicen abiertamente que la ira de Dios pareciera como una mancha en su carácter divino. Y esto los lleva de lejos a mirar a Dios con deleite realmente. Y la pregunta aquí es: ¿podemos mirar a Dios con deleite por esa justicia que Él ejerce, por esa ira que Él ejerce contra el pecado? ¿Podemos mirar a Dios con deleite? Otros admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad. No es compatible la ira con la bondad, con el amor. No tiene compatibilidad, y por eso tratan de borrarla del mapa. No creen que Dios sea digno de ser adorado por su ira también contra el pecado, por su justicia. ¿Cómo? Deleitarnos en Dios, adorarlo aún por estos atributos que Él posee también, de los cuales su palabra nos habla. No queremos, mis hermanos, causar ciertamente ideas que no son correctas, y por eso es necesario hablar de esto. Queremos a través de hablar de esto el día de hoy, comprender cuán grande es este atributo también de nuestro Dios, como muchos otros, como todos los que Él tiene, y que merece ser adorado por eso. Las Escrituras no encubren de ninguna manera la ira de Dios. Las Escrituras, y hablábamos ese rato en la mañana en la escuela dominical, que Dios no trata de excusarse de algunas cosas. Dios no busca eso. Él es Dios, Él es soberano, Él es todopoderoso. Y Dios no trata de excusarse de algunas cosas que nosotros tratamos de excusarlo a Él, porque en nuestro entendimiento no tiene sentido algunas cosas que no entendemos de su palabra. Y nosotros queremos excusar a Dios de algunas y ciertas cosas, como lo es su providencia, como lo veníamos hablando, como lo es su ira, como es su justicia. Pero no es así. Él no busca excusarse en la palabra de Dios, y lo habla claramente en ella. Al leer las Escrituras nos damos cuenta de que Dios no trató de ocultar la realidad de su ira. El problema es que queremos entender la ira de Dios a la luz de la ira humana, pero la ira de Dios no es como la ira tuya, como la ira mía. La ira humana regularmente es impredecible, es desproporcionada. La ira humana nos lleva a pecar, nos lleva la misma palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la ira nos puede llevar a pecar, nos puede llevar a tener reacciones pecaminosas, nos puede llevar a tener pensamientos que probablemente sean pecaminosos ante un enojo no controlado. El ser humano no controla su ira, pero ese es el problema. Nosotros entendemos la ira bajo este contexto y pensamos: no, es que cómo Dios podría airarse.
¿Cómo Dios podría airarse? Y porque es la forma en la que nosotros entendemos la ira. De una manera pecaminosa, la comparamos con nosotros, pero mis hermanos, cometemos el error. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Todo lo que sabemos acerca de Él, que Él es justo, que Él es amor, que Él es bueno, necesita ser considerado, mis hermanos, en nuestro entendimiento también de esta ira de Él, que su ira es justa. Todos los atributos de Dios, las perfecciones de Dios trabajan de la mano. No están separadas unas de la otra. No es que yo voy a tener ira y se me olvidó mi amor. No es que Dios diga, bueno, yo soy bondadoso, pero no, esto sí merece una ira, donde mi bondad tengo que hacerla a un lado. No, mis hermanos, la ira de Dios aún tenemos que entenderla y mirarla desde que Él es justo, desde que Él es bondadoso, desde que Él es amoroso, desde que Él es misericordioso. Colin Smith decía, la ira de Dios es la respuesta justa y mesurada de su santidad hacia el mal. Voy a repetir esto, la ira de Dios es la respuesta justa y mesurada de su santidad hacia el mal. Dios no podía ser indiferente ante la desobediencia del ser humano, ante el pecado del ser humano, ante el pecado desde el Edén. Dios no podía ser indiferente a lo que Él le ordenó. El día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. El día que tú decidas, el día que tú tomes la decisión de ponerte por encima de mí, de contemplarte más a ti que a mí, de querer ser soberano, de querer ser todopoderoso, porque eso fue lo que el ser humano quiso hacer, sin llegar a serlo y sin poder en algún momento llegar a serlo por si acaso, ciertamente morirás. Y Dios no podía ser indiferente a esa ordenanza que Él dio. El pecado ante Dios, el Dios santo, 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 no puede estar delante de Él. De hecho, mis hermanos, si Él hubiese sido indiferente, eso habría verdaderamente manchado al Dios tres veces santo. No pasa nada. No hay inconveniente en que el ser humano hubiera hecho esto, en que Adán, en que Eva hubiera, no pasa nada. Soy tan amoroso, soy tan bondadoso y tan misericordioso que lo paso por alto. No, mis hermanos, es que no fue una fruta, es que fue el pecado contra el Dios tres veces santo. Es que lo que se cometió fue directamente contra Él. Y es ese pecado que cuando nosotros fallamos a Dios, lo cometemos directamente contra el Dios tres veces santo. Entonces veíamos que Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen a Dios. La ira de Dios se revela en Deuteronomio 32, 39 al 41. Miremos qué dice. Deuteronomio 32, 39 al 41 dice: ved ahora que yo soy, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Mis hermanos, Dios no se justifica. Dios no se avergüenza, Dios no se excusa. Él dice: yo pagaré, mía es la venganza de todos aquellos de mis enemigos que se han rebelado contra mí. Romanos 12, 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mis hermanos, todas esas injusticias que miramos, Dios va a ejercer su justo juicio y su ira ante esos que las cometieron, si no vienen al Señor en arrepentimiento y fe. Lo que te toca a ti, lo que me toca a mí, es amar a nuestros hermanos. Qué difícil es esto, pero es lo que Dios nos pide en su palabra. Y no te vengues tú, porque mía es la venganza, no es tuya. Yo voy a pagar. Ese Dios justo es el que va a pagar. Él odia el pecado porque es santo. Su santidad no puede permitir ni una mancha de pecado frente a Él. Y porque Él odia el pecado, su furor se enciende contra el pecador. Nada, mi hermano, ya lo hemos visto con anterioridad, nada de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Bueno,
Sí, Dios es amor y Dios extiende su gracia, su misericordia y su amor a todos. Él hace salir su sol sobre buenos, hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero Dios aborrece el pecado del pecador y Dios aborrece al pecador. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 5:5-6, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No aborreces la iniquidad de los que la cometen, sí también, pero aborreces a los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Uf. Wow, o sea, no, mis hermanos, estamos frente al Dios 3 veces santo. Juan 3:6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová, lo que acabamos de leer en el Salmo 5:5-6. En el carácter de Dios, mis hermanos, no hay defecto alguno. De hecho, de alguna manera, mis hermanos, habría defecto en Dios si Él careciera de ira. Ahí sí, como habíamos mencionado, habría defecto en Dios si Él careciera de ira. ¿Por qué? Porque la indiferencia al pecado es una falta mortal. Y el que no lo odia no puede tener amor y bondad realmente. Si lo entendemos, un pastor da un ejemplo tan simple para que nosotros podamos entenderlo. Usted y yo amamos a los niños, en cierta manera, a nuestros hijos, vemos a nuestros hijos, los miramos pequeños, pues les amamos mirar a los niños sus gracias que llegan a ser y lo especiales que ellos son por la gracia que Dios ha puesto en ellos. Sí, claro que sí. No quiero mencionar su inocencia porque sabemos que no son inocentes, pero esa gracia especial que Dios ha puesto en los niños que nos hace mirarlos con ternura, con cariño, con amor. Y les amamos. ¿Y qué pensamos cuando miramos o sabemos que un niño ha desaparecido? Que ha habido trata de niños con esos pequeños y han vendido sus órganos, que los han matado, que los han violado. ¿Qué pensamos? Oh, porque soy amoroso. No pasa nada. Yo quiero seguir el ejemplo del amor de Dios. No, mis hermanos, hay un sentido en nosotros de justicia, de ira, de enojo contra esas personas que causan eso en los niños. Bueno, mis hermanos, usted puede ver cómo el amor hacia ellos nos tiene que forzosamente llevar a una respuesta ante ese pecado atroz. Mis hermanos, porque si nosotros podemos hacerlo, Dios no puede hacerlo. La ira de Dios es una respuesta al mal. La ira de Dios tiene una justificación basada en su bondad, en su amor, pero que es provocada por el pecado. Porque Dios es amor, su ira es un reflejo de ese amor. Con este ejemplo podemos entenderlo. Entonces, ¿cómo podría Dios, que es la excelencia, que es ese Dios supremo, que es ese Dios 3 veces santo, mirar con igual satisfacción la virtud que el vicio? ¿Cómo podría Dios mirar lo bueno que lo malo, mirar de la misma manera, en el mismo nivel, en equilibrio? ¿Cómo podría Dios mirar y ser ajeno a están pecando? No pasa nada. ¿Están haciendo lo bueno? No pasa nada. No, mis hermanos, ese no es nuestro Dios. La palabra dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Usted puede mirar el equilibrio. No es ni más una ni más la otra. El equilibrio. Mira pues, dice su palabra, la bondad y la severidad de Dios. ¿Quién hubiera comparado estos dos? Nadie se hubiera puesto a comparar estos dos, pero la palabra de Dios lo hace. Mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. ¿Cómo podría el que es infinitamente santo ignorar el pecado? La naturaleza misma de Dios, alguien dijo en algún momento, la naturaleza misma de Dios hace del infierno una necesidad tan real, un requisito tan imperativo y eterno como es el cielo. Wow.
Una vez más, la naturaleza misma de Dios hace del infierno una necesidad tan real, un requisito tan imperativo y eterno como es el cielo. Sí, el castigo del infierno es que Dios no castiga a nadie. Es que Dios es perfectamente amor, sí, lo es, pero también es perfectamente justo. Pero también su ira es perfectamente santa, que ha de castigar el pecado tan real como lo es el cielo, que no merecemos, por si acaso. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esto, mis hermanos? Como lo venimos viendo en escuela dominical, que Dios tiene el control de esto, que Dios tiene el control aún del pecado, que Dios tiene el control aún de las causas del pecado, terremotos, enfermedades, pandemias, las infecciones, las cuestiones de salud y de enfermedad que usted y yo pasamos, mis hermanos, eso es a causa del pecado. Todo esto que miramos y que vivimos es causa del pecado, es debido al pecado del que el ser humano se buscó. Pero Dios aún también tiene control de eso. Los que creen que Dios, siendo bueno, no podría crear un castigo eterno, mis hermanos, eso mismo es del diablo, eso es diabólico. El diablo y sus demonios también, que han hecho creer a algunos que van a estar gobernando el infierno, que va a ser una eterna fiesta ahí. Mis hermanos, eso es mentira, porque el mismo diablo, sus mismos ángeles, los demonios, dice la palabra de Dios, que serán echados, que vivirán una eterna condenación también, ¿no? Mis hermanos, ellos no están reinando ahí de ninguna manera. Esto nos muestra la santidad y el poder y el control de Dios. Si así no fuera de esta manera, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, si así no fuera, mis hermanos, dice un pastor, esta vida sería una muy mala broma. Y sí que lo sería, porque ante un mundo tan injusto y que las injusticias van a seguir avanzando y vamos a seguir viendo peores cosas, diríamos, pues ¿cuándo? Lo dejaron libre a este malhechor que causó tanto daño. La forma en la que murió un Hitler habría sido injusta de todo lo que él hizo. Pero mis hermanos, no, hay un castigo eterno donde la ira de Dios va a caer completamente en ese castigo eterno. No, esta vida no es una broma. Hay muchas injusticias en el mundo. Y si Dios no derramara su ira y su justicia sobre el pecado y el pecador, sí, esta vida sería una mala broma, pero no será así. Apocalipsis 20, 11 al 15. Dios, el juez justo, juzgará a todos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos y grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado junto con ellos al lago de fuego. Wow. Mis hermanos, si estás sin Cristo es para temer. Si estamos en Cristo es para adorarlo, glorificarlo, pero también meditar en aquellas cosas que aún nos siguen tentando y que estamos fallando y pecando contra el Dios tres veces santo. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento a toda injusticia. Es el desagrado e indignación en la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa central de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Esa es la ira de Dios. Esa es la ira de Dios. Dios se enoja contra el pecado, Dios se aira contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad. Eso es lo que sucedió en el Edén. Y eso es lo que por un hombre entró el pecado hacia todos nosotros por cuanto todos pecamos.
No nos libramos de eso, mis hermanos, no nos libramos de esa naturaleza, no nos libramos, solamente Cristo puede librarnos de esa naturaleza pecaminosa. Y esa ira contra ese pecado, esos pecados que nosotros cometimos, es una rebelión contra su autoridad. Repetimos, no fue una fruta. Ay, por una fruta, Dios, no inventes. No, es que fue una rebelión contra su autoridad. Él es Dios. Él es Dios. Eso provocó la ira de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comeres ciertamente morirás. Como seres humanos, cuando se nos habla de su ira, solemos preguntarnos cosas como si Dios sabía qué iba a pasar, ¿para qué creó el árbol de la ciencia del bien y del mal? Solemos buscar la maldad en Dios. Vea nuestra pecaminosidad. Solemos buscar la maldad en Dios. Pues si Dios es bueno, pues ¿para qué pone un árbol? ¿No? No, o sea, no, solemos buscar la justificación en nosotros y la maldad en Dios. No vemos la misericordia de Dios en cierta manera en ponerles muchísimos árboles y solo uno. Si no hubiese habido un árbol de la ciencia del bien y del mal, como lo estamos estudiando en la escuela dominical, el ser humano no habría podido amar a Dios voluntariamente. Gracias, hermano. No habría podido amar a Dios voluntariamente. Debía ser un ser libre y tener una voluntad libre para amarle realmente. Sin embargo, mis hermanos, podemos ver cómo la voluntad del hombre, esa libre decisión, quiso rebelarse contra Dios, contra toda impiedad de los hombres. La ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que detienen. ¿Quién? Dios, no, el hombre. Detienen con injusticia la verdad. Porque lo que sigue diciendo Pablo, porque lo que de Dios se conoció en su creación, ellos quisieron ignorarlo. Ellos quisieron adorar más a la criatura que al Creador. Entonces Dios los entregó en esa mente reprobada que ellos tenían. El hombre se rebeló contra Dios en el Edén y el pecado tenía que recibir el castigo que merecía, la ira completa de Dios. Mis hermanos, si el pecado es esa rebelión contra su autoridad del Dios supremo, es que no hay nadie arriba de Dios, Él es Dios, Él es el creador supremo de todas las cosas. Ese pecado y esa falta contra esa autoridad tenía que merecer y tenía que recibir un justo castigo. Y la justicia de Dios es ejercida mediante su ira. Ya no se trata de lo que otros cometen contra mí, sino de lo que cada uno de nosotros hemos cometido hacia Él. El motivo por el cual merecemos esa justa condenación y su ira repleta, cayendo sobre nosotros. Así debería de haber sido. Y así será para el que está sin Cristo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, el salario, el justo pago por el pecado es la muerte. Cuando en nuestros trabajos nosotros esperamos un justo pago. Cuando no hay un justo pago decimos, no, yo me mato, yo hago esto y no, como que no está en equilibrio lo que yo hago por la empresa con el pago que me dan. Bueno, el justo pago de ese pecado no tenía eso, era justo ese pago por ese pecado. A lo que me quiero referir es que era justo, eso que nosotros merecíamos, ese pecado, ese castigo por ese pecado que usted y yo cometimos contra el Dios tres veces santo, ese pago por ese pecado es justo, el infierno eterno. Porque la paga del pecado es muerte. No podemos confundir el amor de Dios y su justicia. Porque Dios es amor, Él está obligado a perdonar y perdonar una amnistía mundial. No podemos confundirlo. Nosotros hemos dado este ejemplo constantemente, pero usted y yo tomaríamos por amor a un juez que deja libre al que mató a un ser querido nuestro. No, de ninguna manera. De ninguna manera tomaríamos por amor a ese juez, lo tomaríamos por injusto. De manera que Dios no puede ser tomado por injusto por castigar el pecado, no. Él es justo por castigar el pecado contra él.
Si nosotros no actuaríamos así, ¿por qué esperamos que Dios actúe de esa manera? Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese castigo eterno que merecíamos por ese pecado y esa rebelión contra la autoridad de Dios, nos destituyó completamente de la gloria de Dios. Completamente. Sería muy justo que estos versos se cumplieran a cabalidad con toda la humanidad. Sería muy justo. La realidad, leemos: la paga del pecado es la muerte. El pecado entró por un hombre, por cuanto todos pecaron, vino a todos nosotros. Nosotros hemos fallado, hemos pecado contra Dios. Y la realidad es que estos versos, si se cumplieran a cabalidad, sería justo. Que usted y yo fuéramos al infierno, sería justo. Todos y cada uno de los seres humanos merecemos ese pago por el pecado, la muerte eterna. Pero Dios, a ese Dios justo, a ese Dios maravilloso, a ese Dios misericordioso, le plació extender su gracia, su paciencia a pecadores como tú y como yo. Por eso yo decía que el título, pudiéramos decirlo: la ira de Dios, la justicia de Dios, el amor, su bondad, su misericordia, su paciencia, la paciencia de Dios. Porque si yo limitaba a hablar solamente de la justicia y de la ira de Dios, hubiéramos acabado aquí. Para dejar otro tema, bueno, pues hablaremos de la paciencia, de la misericordia, de la bondad de Dios. Pero mis hermanos, es que no podemos dejar este tema aquí, porque son muy malas noticias para usted y para mí. Son muy malas noticias para aquellos que nos pueden escuchar a través de las redes sociales. Sí, es que si la paga del pecado es la muerte, y si es el justo pago y yo soy un pecador, y pues no hay de otra, y si estos versos se cumplieran a cabalidad, sería muy justo. Bueno, ¿qué puedo hacer? Nosotros nada. Pero Dios. Por eso vamos a Efesios 2:1-3. Y vamos a leer más versos acá de Efesios. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso es justo. Eso merecemos. Efesios 2:1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos. No te gloríes de que Dios te ha rescatado. Pablo dice: y Él nos dio vida. Él nos dio vida juntamente. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. No te gloríes, porque tú también, en los cuales, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Ves cómo tú y yo estábamos ahí? ¿Ves cómo tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Por un hombre entró el pecado a todo el mundo, por cuanto todos pecaron. Y claro que lo éramos. Mentirosos, blasfemos, hipócritas, ladrones tal vez algunos. No, yo no robé un banco, no robamos un banco, pero de pequeños robamos unas cuantas cosillas también, o de grandes también. Contra nuestros hijos, contra nuestra esposa, satisfaciendo nuestros deseos. Esos éramos nosotros, y por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ven cómo era justo el pago que merecíamos por nuestros pecados? Oh, pero gloria a Dios. El verso que sigue diciendo Pablo: pero Dios, es que ese pero Dios es lo más extraordinario que nosotros pudiéramos escuchar en nuestra vida, y es lo más extraordinario que el pecador puede escuchar en su vida.
Pero Dios, es esa esperanza, ese pero Dios que muestra esa misericordia, esa bondad que fue extendida a ti, que fue extendida a mí, sin merecerlo. Acabamos de entonar y de cantar, tomaste mi lugar. Tomaste mi lugar. Ese pero Dios, que es rico en misericordia, que es lento para la ira, pero grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aun cuando nosotros ni siquiera lo estábamos buscando, aun cuando nosotros ni siquiera por aquí nos pasaba el querer a un Dios. Nosotros queríamos ser como Dios y nos acercábamos a Dios cuando necesitábamos algo, por si acaso creíamos que existía un Dios. ¿Pero para qué? Para mi beneficio. Esos éramos nosotros. Aún cuando estábamos muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por obras. Y Pablo lo explica más en los versos siguientes. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. No te gloríes de nada, porque nosotros ni siquiera pusimos un granito de arena. Nosotros estábamos muertos y Él nos rescató, y Él nos levantó, y Él nos dio vida. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, pero no por ti, por mí, sino en Cristo Jesús, por lo que Cristo Jesús hizo. Pero Dios, era justo el castigo que tú y yo merecíamos. Nos fue extendida gracia y misericordia, bondad y amor cuando merecíamos ira, cuando merecíamos castigo eterno. Por Cristo Jesús, que tomó tu lugar, que tomó mi lugar sin merecerlo, y cargó en Él el pecado de todos nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar. No fue que el amor de Dios dijo, bueno, pues porque soy Dios, porque soy el que decreto, pues yo decreto que estos son salvos y no pasó nada. Me olvido de sus pecados. No, alguien tenía que pagar. Porque Dios no podía ignorar el pecado, ni el castigo por el pecado. Dios da el pago justo a los que merecen su ira. Tú y yo la merecíamos, pero es que esa ira cayó sobre Cristo Jesús para darte perdón a ti y a mí. Y que Él extienda su misericordia a pesar de mí, eso es gracia. Que Él extienda su bondad a pesar de mí, de mis pecados, eso es gracia. Sí, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, sí. Y habíamos dicho, si quedara ahí sería justo. Oh, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entró por un hombre, lo leímos en Romanos, por cuanto todos pecaron, pero sigue diciendo, habría sido justo que quedara ahí. Habría sido perfectamente justo que quedara ahí, que la ira de Dios castigara por ese pecado que entró por un hombre y toda la raza humana se perdió. Habría sido justo. Del capítulo 5, 18 al 19 de Romanos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, justamente de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Wow. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, dice Hebreos, una vez y para siempre. ¿Quién se lo pidió? Pero Dios, que es rico en misericordia. Romanos 3:23,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, excelente que ahí hubiera quedado. Dios hubiera seguido siendo justo, hubiera seguido siendo misericordioso, hubiera seguido siendo amoroso, si ahí hubiera quedado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Su justicia. Sí, Dios satisfizo su justicia en Cristo Jesús, porque alguien tenía que pagar, y ese que pagó por ti y por mí fue Cristo Jesús. Wow. Dios sigue siendo justo porque derramó en su Hijo Jesucristo toda la ira que tú y yo merecíamos. La ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando su Hijo vino para manifestar el carácter divino, y cuando esa ira fue presentada en sus sufrimientos y muerte, del modo más terrible en que todas las señales y su enojo por el pecado cayeron sobre él. Qué agitada angustia de nuestro Salvador, el alma de nuestro Señor Jesucristo afligida bajo el peso de tus pecados y mis pecados, que Dios le imputó a su Hijo Jesucristo al morir en esa cruz. Dios le imputó, que es esta parte de la imputación, tus pecados, mis pecados, esa carga de la cual te iban a llevar a ti y a mí al infierno fue puesta sobre Cristo Jesús en esa cruz del Calvario, y por esa razón Dios le dio la espalda a su Hijo Jesucristo, abandonó a su Hijo para que tú y yo no viviéramos ese abandono eterno del Padre. Marcos 14, 33 al 34, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Su agonía cruel, mis hermanos, su sudor de sangre, su gran clamor y súplica, mis hermanos. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese grito aterrador, mis hermanos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, mis hermanos, no es como muchos han dicho. Ven cómo no era Dios. Ven cómo, si fuera Dios, cómo Dios va a desamparar a Dios. No, mis hermanos, son cosas y teorías y cosas que diabólicas que el ser humano se inventa para justificar ciertas doctrinas falsas, para justificar ciertas religiones y sectas. Oh, mis hermanos, es que ese grito glorioso fue cuando Él estaba pagando tu pecado y mi pecado en esa cruz del Calvario, que por esa razón te rescató a ti y a mí de la muerte eterna. No podemos ver esto de otra manera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que tú y yo no viviéramos ese desamparo de Dios. Mis hermanos, si tú estás sin Cristo y que me escuchas, no te has asido de la esperanza que es en Cristo, el único Salvador, no tardes. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Si oyereis hoy su voz, dice Hebreos 3, 7 al 8, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcas tu corazón, ven a Cristo. Ven a Cristo. Decía alguien: solo Dios puede librarnos de Dios. Nadie más, ni tú, ni tus buenas obras, ni lo que nosotros creamos que podemos hacer nos va a librar de la santa ira de Dios, de la santa y justa ira de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Tú, ven a Cristo. Lo demás es que alguien me dañó, es que ven a Cristo. Dios pagará, Dios dará su justa retribución a quien lo merezca en el día del juicio. Debemos amar a quienes nos ultrajan y nos persiguen y dejar lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no es justo? Sí. Porque nosotros estábamos igual que ellos, que nos están ofendiendo, pero que primariamente están ofendiendo al Dios, a la autoridad suprema. ¿Y por qué yo puedo amar a aquel que me está ofendiendo a mí? ¿Por qué yo puedo amar a aquel que me ha hecho mal?
porque nosotros estábamos igual de muertos que ellos, y ellos necesitan la misma misericordia que Dios me extendió a mí, porque si a mí Dios no me hubiera extendido esa misericordia, yo no estaría aquí donde ahora estoy, estaría en el mismo lugar. Dios es el único que puede vengarse y derramar toda su ira porque Él es santo. Grande, mis hermanos, será el día en que el Señor mostrará su majestad, su santidad y ejercerá su poderío, su poderoso dominio y su justicia, donde derrotará a todos sus enemigos, mis hermanos, que se atrevieron a desafiarle y quererse hacer como Él. No porque Él no pueda hacerlo ahora, mis hermanos, o no tenga ese dominio para hacerlo, no, sino por su misericordia, por su paciencia. Otro de los atributos que estaremos hablando un poco más a fondo. Lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 133. Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor? ¿Quién, oh Señor, podría mantenerse? Respuesta: nadie. Nadie. Si mirares los pecados, ¿quién podría mantenerse, oh Señor? Como conclusión, mis hermanos, la importancia de reflexionar en la ira de Dios, en su justicia. En primer lugar, para aquellos que están sin Cristo, vengan en arrepentimiento y fe. No te vas a librar de su ira. No hay manera, no hay escapatoria. Todos llegaremos a la muerte eterna. Todos llegaremos a la muerte física. Quiero corregir esto, hermanos. Todos llegaremos a la muerte física, y si estás sin Cristo llegarás a la muerte eterna. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Ven a Cristo. ¿En qué nos ayuda a reflexionar sobre la ira santa de Dios? En que tienes que venir a Cristo y reconocer que hay un Dios soberano que no permite el pecado por su santidad delante de Él. No permite el pecado. Ven a Cristo, porque tarde o temprano, creas o no, lo creas o no, es que el que tú no creas que hay un infierno, el que tú no creas que probablemente hay una condenación eterna, eso no lo omite. Eso no lo quita. La corriente que tú hayas querido seguir probablemente y que omita el castigo eterno, la ira de Dios, eso no quita que verdaderamente exista. En segundo lugar, debemos reflexionar para que nuestros corazones sean debidamente inculcados por el odio que Dios tiene hacia el pecado. Ira santa, mis hermanos. Nuestros corazones deben de ser inculcados, mis hermanos, a aborrecer lo que Dios aborrece. A aquellos que ahora estamos en Cristo, debemos aborrecer lo que Él aborrece. ¿Cómo podemos amar lo que Él aborrece? ¿Cómo podemos practicar aquello que Él aborrece? De ninguna manera. Regularmente el ser humano se inclina a considerar trivialmente el pecado, a excusarlo, a negar su fealdad, lo terrible que es el pecado. Es que pues no fue tan malo, es una mentira blanca. Hay otros que cometen cosas peores. Yo no he matado, yo no he violado a nadie, yo no he hecho nada de esto. Yo no he hecho ninguna situación de estas. Lo que yo hago no es tan malo. Es la tendencia del ser humano. Pero no, mis hermanos, el pecado es atroz y tenemos que ver el pecado como Dios lo ve y cuidarnos de no cometer pecado ahora estando en Cristo. Que en esa batalla contra el pecado Dios nos ha dado las armas para superar la tentación. Dios no nos va a probar más allá, Dios no nos va a tentar, dice su palabra, más allá de lo que podamos resistir, porque junto con la tentación Él va a dar la salida. Es que si caemos no es no es porque Él no nos haya dado la salida. No vamos a poder acercarnos a Dios y decirle: es que Dios, pues no me diste la salida. No, la palabra de Dios dice que junto con esa prueba, con esa tentación, Él nos va a dar la salida. No hay justificación. Aborrezcamos el pecado como Él lo aborrece. En tercer lugar, para engendrar en nuestros corazones un temor
verdadero, reverente a Dios, en adoración a Él. Hebreos 12, 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí el autor nos está mostrando a ese Dios que es fuego consumidor y que Él es digno de ser adorado por eso. Y que Él es digno de ser exaltado, reverenciado por eso. Por esa razón usted y yo hoy decíamos, podemos adorarle a Él por estos atributos de justicia, de ira ante el pecado, pero por supuesto que sí, mis hermanos, porque podemos adorarlo porque esa ira cayó sobre su Hijo Jesucristo y por esa razón usted y yo estamos aquí. Y aún los que vayan al infierno le reconocerán tarde que temprano como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y reconocerá al Todopoderoso que fue justo lo que recibieron. Nadie que esté aún en el infierno dirá, no, es que esto fue injusto, o aunque puedan decirlo, llegará el momento en donde se darán cuenta que su pecado los llevó ahí. No podemos servirle o agradarle realmente a menos que tengamos esa reverencia a su majestad sublime y temor justo aún ante esa ira que será derramada en aquel día venidero, pero que por gracia fue derramada en Cristo Jesús para rescatarte a ti y a mí. Por eso podemos adorarle y por eso podemos estar embelesados, exaltándole, adorándole, levantando manos, dándole la gloria y honra a Él, porque Él es digno de recibirla. En tercer lugar, para elevar nuestras almas en ferviente alabanza por habernos librado de la ira. No por nosotros, sino por Cristo Jesús. Primera a los Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, que tuvo esa ira santa y que Él pagará el pecado, dará su justo pago por el pecado de todos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que te amó, con que me amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, Él entregó a su Hijo Jesucristo para darte salvación. Ven a Cristo. Ven a Cristo. En tanto se dice hoy, dice su palabra, ven a Cristo y no endurezcáis tu corazón. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, a ti te honramos, a ti te adoramos y glorificamos tu nombre, Señor, por quien tú eres, oh Dios. ¿Quién como tú? Como lo mirábamos en la mañana en tu palabra, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la inteligencia de Dios, de sus justos juicios. ¿Quién entendió la mente del Señor? A ti sea la gloria. Terminaba Pablo y resumía, porque todo es para tu honra, todo es para tu gloria, oh Dios. Y lo único que podemos hacer es venir a ti, Señor. Porque separados de ti, como lo oramos, como lo miramos en tu palabra, nada podemos hacer, oh Dios, que aquellos que miren su pecado por tu misericordia, abriéndole sus ojos, Señor, a ello, que miren la necesidad que tienen de ti, Señor, que has enviado por tu misericordia a tu Hijo Jesucristo, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario, cargando el pecado de todos nosotros, Señor. Por esa misericordia, por esa bondad que te plació, Señor, extendernos a nosotros. Como lo entonábamos, mi alma allí divina gracia halló. Tú allí perdón nos diste por tu simple misericordia. No lo merecíamos, oh Dios, pero entregaste a tu Hijo Jesucristo por amor. Esa ira santa, oh Dios, gracias por ella, oh Padre, porque nos dejas mirar, Señor, en medio aún de ella tu misericordia, Señor, cargándola en tu Hijo Jesucristo, en una muerte atroz,
pero oh Dios, por amor a nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y que esto nos lleve a una adoración más excelente a ti. Y que esto nos lleve a una admiración, a contemplarte a ti, Dios, de una manera que podamos, Señor, nosotros simplemente quedar embelesados de tu belleza, de tu gloriosa misericordia, de tu bondad extendida hacia nosotros cuando no lo merecíamos, pero que Dios, por amor a nosotros, Señor, tú nos diste. Y que aquel que está sin ti pueda venir en arrepentimiento y fe a ti, Padre, y pueda darte esa misma honra y gloria en tanto que hay tiempo, Dios. Ayúdanos, Señor, a aplicar esta palabra. Ayúdanos a compartir lo que tú has hecho con nosotros al perdido, Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, pues así como está.